Lo que nos faltaba, el nerviosismo por las consecuencias de una crisis bancaria, ahora recorre todo el mundo. Hay caídas bursátiles que se vienen registrando desde ayer, depreciación de varias monedas locales frente al dólar y todo por la quiebra del banco californiano Silicon Valley Bank y también del neoyorquino Signature Bank. Aquí en Chile, la semana partió con una depreciación de la moneda, donde hemos visto al dólar superar los 800 pesos, billete verde que cerró al alza, a la espera de que hoy día, este martes, Estados Unidos publique además la inflación de febrero. No es la única razón ni por la cual se movió el dólar, ni por la cual se movió la bolsa a nivel local, pero tuvo un componente muy importante. Fue una sesión de alta volatilidad la que se vivió en general en las jornadas de las plazas financieras. Aquí en Chile el IPSA cerró con pérdidas, retrocediendo más de un 1,05% en la jornada, con apenas 5 de sus 29 acciones cerrando al alza, y de hecho las mayores pérdidas las sufrieron dos bancos en el día de ayer. Hay que decir que hay varias startups también nacionales que tenían cuentas en el Silicon Valley Bank, y esto genera preocupación. Algunas solamente alcanzaron a sacar sus fondos, aunque dicen los tienen garantizados. Están así. Metámonos un poquitito para entender qué es lo que está ocurriendo con el Silicon Valley Bank, que tiene como principales clientes precisamente a empresas tecnológicas, las llamadas emergentes, las startups, que el miércoles de la semana pasada anunció un plan para ampliar capital en más de 2.000 millones de dólares, en un entorno de aumento de las tasas de interés y también de temores de recesión, que estaba sufriendo cuantiosas retiradas de fondos. Se vio obligado, así sintió el banco, a buscar efectivo. Y además, dentro de esa misma estrategia de reforzarse, anunció la venta de una cartera de bonos del Tesoro por un valor de por lo menos 21.000 millones de dólares. Esta operación, que se vio precipitada, insisto, por esas necesidades de tener efectivo, le significó pérdidas por 1.800 millones de dólares. Claro, el tema es que cuando abrió al día siguiente, las acciones de la compañía empezaron a caer. Ellos tenían calculado que podía ocurrir. Lo que no vieron venir es que el desplome fue de más de un 60%, porque toda la ampliación de capital implica una dilución que perjudica a sus dueños, y porque esa transacción tan apurada con sus bonos no era precisamente una señal de transmitir seguridad sobre cuán solvente puede ser un banco. Y esa estampida no fue cosa de un día, porque el que, digamos, esperaba que esto durara poco, la verdad es que se equivocó. Antes de empezar a cotizar al día siguiente, o sea, el viernes, el Silicon Valley Bank volvió a perder otro 60%. Y a los fondos con participaciones en las startups les entró el miedo a que la plata se quedara bloqueada, si había una quiebra, y con esas alarmas que empezaron a sonar muy fuertemente, parar la huida de capital se hizo prácticamente imposible. Para que se hagan una idea, en 10 horas, 42.000 millones salieron prácticamente de golpe, o sea, 1 millón por segundo. Se suspendió su cotización, se buscó un comprador que no apareció, se anunció su intervención pública y luego las autoridades informaron de que el dinero de los clientes con hasta 250.000 dólares quedaba protegido. Pero claro, eso que parecía una buena noticia, que pretendía llevar tranquilidad, estaba lejos de suponer un consuelo, porque para que se hagan una idea, el 96% de los clientes tenían más plata que esa, como es lógico, además tratándose de empresas tecnológicas que usan esas cuentas para pagar, por ejemplo, las planillas de sueldo o para poder recaudar capital. Tienen recursos muchas de estas startups. La segunda mayor quiebra de un banco comercial desde la del Washington Mutual en 2008 se empezaba a hacer realidad. Esta entidad ocupaba el puesto 16 en la lista de los mayores bancos del país, y al 31 de diciembre del año pasado se supone que tenía por lo menos 209.000 millones de dólares en activos. Estamos hablando de una gran cantidad de recursos, buena parte de ellos, hay que decir, en depósitos. Una vez consumada en tiempo récord la caída del Silicon Valley Bank, las preguntas empezaron a multiplicarse y cada vez generaran más angustia. Además, tratándose de startup, ustedes podrán imaginar que esas preguntas se multiplicaban en redes sociales de una forma inusual. ¿Qué iba a pasar el día lunes cuando los clientes que tuvieran más de 250.000 dólares trataran de sacar su plata? Y si las miles de tecnológicas que quedaron atrapadas iban a poder pagar, digamos, las planillas de sueldo, que en Estados Unidos están previstos para el día 15, es decir, mañana. Y seguirían otros bancos regionales el mismo camino del Silicon Valley Bank. El fin de semana, por lo tanto, se volvía clave para levantar de alguna manera un cortafuegos, algún muro,
y poder restaurar sobre todo la confianza. La solución llegó en la tarde del domingo, de forma excepcional, porque era tarde del domingo. Las autoridades norteamericanas salieron a garantizar que todos los depósitos, incluidos los de más de $250.000, iban a estar disponibles el lunes. Y se puso en marcha una línea de crédito para los bancos que necesiten capital, una forma de evitar que tengan que desprenderse de bonos en pérdidas, como le pasó a este banco. Una de las cuestiones, sin embargo, más polémicas cuando se trata de proteger los fondos de una entidad privada quebrada es quién se va a hacer cargo de pagar esa cuenta, porque usar, por ejemplo, plata de los contribuyentes siempre genera el debate sobre por qué cuando hay pérdidas estas se socializan entre todos los ciudadanos y no ocurre lo mismo con los beneficios. Dicho de otra manera, ¿por qué rescatar al banco y no rescatar a los clientes del banco? Cosa que es distinta. Esta pregunta ya se la habían formulado en Estados Unidos cuando se produjo la crisis de los créditos hipotecarios basura. ¿Se acuerdan ustedes cuando los bancos norteamericanos prestaron una gran cantidad de recursos, fundamentalmente en créditos hipotecarios, a personas con un historial crediticio que no era limpio, por decirlo así, que tenían un DICOM, arriesgando lo que finalmente ocurrió, que no todos pagaran esos créditos y haciendo que los bancos empezaran a vivir una sensación de pagos importante? No sinceraron su realidad, incluso algunos bancos vendieron carteras de clientes, carteras vencidas, sin decir que estaban vencidas, afectando a otras entidades financieras. Todo esto en las postrimerías del gobierno del presidente George Bush. Y cuando Barack Obama asume, se encuentra con una crisis no menor, brutal, que estaba afectando a la economía no solamente de ese país, sino que estaba contagiando a, por ejemplo, economías de Europa y también de Latinoamérica. Y cuando viene el momento de discutir el salir en el salvataje, la pregunta que legítimamente se hizo Barack Obama era si rescatar a los bancos o rescatar a los clientes de los bancos. Podía ayudar a los bancos, siempre que los bancos no estuvieran cuantificando en sus pérdidas las utilidades que habrían obtenido si es que todo el mundo hubiese pagado los créditos con las tasas que estaban contempladas. Ese mismo debate, quizás a una menor escala, por ahora, es el que se generó a partir del anuncio del gobierno norteamericano. Si efectivamente había que socializar las pérdidas, pero ¿por qué hacerlo si nunca se socializan los beneficios? Por eso es que las autoridades estadounidenses en esta oportunidad salieron a asegurar que la medida le iba a salir gratis al contribuyente. Si los activos del Silicon Valley Bank no son suficientes para atender toda la demanda de dinero de sus clientes, el déficit se iba a financiar con fondos del resto de los bancos. A diferencia de lo que ocurrió con la matriz, la división británica del Silicon Valley sí había encontrado comprador, porque hay que recordar que, como lo dije hace un momento, Silicon Valley Bank salió a buscar a alguien que lo comprara para que de alguna manera esto no derivara en lo que finalmente ocurrió. Fue lo que, sin embargo, ocurrió en Gran Bretaña, donde HSBC se hizo con la compra del Silicon Valley Bank en Gran Bretaña, y finalmente esto de alguna manera ayudó también a aminorar la crisis, pero ya estaba desatada, tanto así que incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo que salir a mandar un mensaje de tranquilidad ayer a los norteamericanos y al resto del mundo al recalcar que el sistema bancario de Estados Unidos es seguro, y señalando también a los clientes de ese banco y de otros que van a tener sus depósitos disponibles. Dijo, sus depósitos van a estar ahí cuando los necesiten. Una intervención breve ante la prensa un día después de que los órganos reguladores lanzaran este plan para proteger esos mismos depósitos tras su colapso, lo que sin embargo no generó de todas formas muchísima tranquilidad al respecto, porque esa afirmación de que los estadounidenses pueden tener la confianza en que el sistema bancario es seguro, en mi administración, dijo Biden, nada ni nadie está por encima de la ley, recalcando el mandatario para asegurar que el contribuyente no va a subir ninguna pérdida, pudo haber generado minutos de tranquilidad, pero no días de tranquilidad, porque el caso no era aislado. Junto al anuncio de que todos esos depósitos iban a estar garantizados, las autoridades de Estados Unidos informaron el domingo del cierre de otro banco, el Signature Bank, una entidad neoyorquina que en los últimos tiempos se había visto también penalizada por su exposición a las criptomonedas, otra realidad que también genera estos altibajos y mucha incertidumbre. Ese era el banco número 29 en tamaño de Estados Unidos y contaba con 110.000 millones en activos y 88.000 millones en depósitos, más o menos la mitad que el Silicon Valley Bank. Ese abrupto final de otra entidad en cuestión de horas hacía realidad los peores temores. Ya no se estaba hablando
de un caso aislado. Los miles de millones de valor en bolsa del Silicon Valley Bank y del Signature Bank se empezaron a evaporar. Y si los, digamos así, depositantes no van a perder ningún centavo de su dinero, según las autoridades, distinto es el destino de los accionistas y los tenedores de deuda. Washington no contempla ningún tipo de resarcimiento para ellos. Y a diferencia de lo que ocurre con las cuentas para que las empresas y los particulares puedan operar día a día en la economía real, las autoridades creen que el riesgo ligado a la evolución del precio de las acciones es una decisión de los que se aventuran a invertir. La pregunta es, ¿cuántos ciudadanos comunes y corrientes pudieron haber invertido también en un banco que terminó por encontrar este destino? Esa reacción inicial de los mercados al cortafuegos que implementó Washington fue positiva. Las tecnológicas fuera de peligro, los futuros de Wall Street al alza, nos mostraba el día lunes que la solución parecía ser suficiente para calmarlos, pero esa alegría, como suele pasar lamentablemente casi siempre con la alegría, duró muy poco. Varios bancos empezaron a sufrir los daños colaterales. El californiano First Republic Bank perdió 61% al cierre de Wall Street. Otro banco, el Western Alliance Bank Corporation, que está en Arizona, 47% de pérdidas. El Zions Bank Corporation de Utah, 25%. El Banco de Hawái, también. El PacWest Bank Corp, también cayendo 21%. O sea, todos amenazando con convertirse en las próximas fichas de un dominó que pareciera ser extenso. ¿Por qué no se frena este desangre? Muchos clientes, ante la posibilidad de que sus ahorros y sus depósitos se vean afectados, están optando por trasladar su dinero a los bancos más grandes, que en este entorno de turbulencias son a priori más seguros, o así lo aparentan al menos, que los bancos regionales. Esa bola de nieve, esa mezcla de desconfianza, de noticias negativas y de rápido acceso digital de los clientes para poder trasladar su plata de un lugar a otro, es muy complicado de detener una vez que empieza a correr precisamente esa noticia. A su vez, los inversores en bolsa han visto cómo los dueños de acciones del mismo Silicon Valley Bank y del Signature Bank y ahora de otros quedan desprotegidos y ante ese fatal precedente escapan de entidades con perfil o tamaño parecido. En un sector tan interconectado como el bancario, pocos están tan conectados como este sector. El alcance del desplome está siendo global. A estas horas son incalculables los bancos que están viendo altibajos, por decirlo así, para no generar demasiada alarma, en el valor de sus acciones. Las consecuencias pueden llegar incluso a la política monetaria. Los próximos días y semanas van a ser cruciales para determinar el alcance de este contagio. Las quiebras siempre son una advertencia de que las cosas pueden romperse cuando las tasas suben muy bruscamente. Se había advertido sobre esto cuando vimos que en el mundo todos los bancos centrales estaban subiendo las tasas. Y se piensa que, claro, entrega buenos argumentos a los partidarios de ir más lento el endurecimiento de los tipos de interés a partir de ahora. Vale, por lo tanto, esta pregunta. ¿Será una señal para la Reserva Federal Norteamericana? Porque contra lo que estaba previsto, ¿debería subir las tasas en su reunión de la próxima semana para evitar empeorar la crisis bancaria o, por el contrario, va a recoger el guante? Habrá que ver. Lamentablemente, falta todavía una semana para esa reunión y en una semana muchas cosas pueden ser todavía más graves que lo que le acabamos de relatar. 7:21 minutos. Del barómetro de la carta sinóptica, este es el pronóstico del tiempo.